Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. A partir de este momento inicia su programa Escudriñando las Escrituras, con la doctora Paula Rodríguez. Prepara tu mente y corazón. Vivamos una maravillosa experiencia en este viaje a través de cada texto de las Escrituras. Y ya está en vivo, Escudriñando las Escrituras. Muy buenas tardes, estamos de nuevo por aquí, por su programa Escudriñando las Escrituras, Juan 5:39. Es un placer para nosotras, es un regocijo poder contar con la atención de ustedes a este programa que tiene como objetivo, como su nombre lo dice, escudriñar las Escrituras. Entonces, yo soy su hermana Paula Rodríguez, esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre, y transmitimos desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Amén, Dios les bendiga a cada uno y a cada una de ustedes. Mi nombre es Evelyn Isaac, un placer, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar aquí acompañando a nuestra hermana Paula en este programa, escudriñando las Escrituras, como ella acaba de decir. Bueno, Evelyn, teníamos 2 jueves ausentes, pero ya estamos de nuevo aquí. Así es. Por causas ajenas a nuestra voluntad. Y hoy vamos a cerrar el tema de el tercer patriarca, que era Jacob. Uno de los mellizos, hijo del segundo patriarca, Isaac. Hijo a su vez del primer patriarca, Abraham. Entonces, como ustedes sabrán, hablamos mucho, ¿verdad, Evelyn? Hablamos bastante del engaño de Jacob, conjuntamente con su madre, que se prestó para eso. Hablamos Ella bastante. Fue la autora intelectual. Exactamente, fue la autora intelectual, porque hay autores intelectuales que son los que piensan. Ella pone la maquinaria a funcionar y después los materiales, que son los ejecutores. En este caso se combinaron, uno para maquinaria y otro para actuar. Pero sabemos que después de esto se le dio su primogenitura con engaño a Jacob. Sí, porque para los que no han escuchado antes, se hablaba de que Jacob engañó a su hermano Esaú, porque a Esaú le tocaba un privilegio que era la primogenitura, y con engaño, su madre combinada con él, hizo esto, o sea, se prestó para esta... Exactamente. Hablamos de Jacob huyendo de Esaú. Así es. Porque él se propuso matarlo a su hermano que lo había engañado. Correcto, así es. Entonces, después, no vamos a entrar de lleno, pero nosotros sabemos que Dios no da por inocente al culpable, y que aunque era el plan que el mayor iba a servir al menor, pero Dios no planificó el engaño. No. Dios no quería que fuera de esa manera. Esa era una promesa que Dios había hecho, y el mismo Dios se iba a encargar de que las cosas siguieran el curso que él había planificado en su tiempo, en su momento, y sin engaño. Porque no era verdad que Dios iba a querer que esos 2 hermanos estuvieran en esas condiciones, ni que esos padres sufrieran tanto, aunque cada quien cosechó lo que sembró, ¿verdad? Así es. Entonces, a Jacob se le conoce como el engañador. Sin embargo, él, huyendo de Saúl, llegó hasta donde Labán, que después fue su suegro, y se enamoró perdidamente de Raquel. ¿Y quién era Raquel, Paula? Raquel era una hermosa joven, hija de Labán, hermana de Lea, que vino a ser madre de patriarcas. Madre del patriarcas también, y vino a ser familia
emparentado con Abraham y también, asimismo, con el mismo Jacob. Se enamoró perdidamente de Raquel, pero habían leyes en aquella época que habían que trabajar 7 años. Costumbres más que leyes, para poder pedir la mano, vamos a decir. Y fue engañado también. Por lo menos una costumbre era que la mayor se daba primero que la menor en casamiento. Sí, pero Labán no le dijo eso a Jacob. No, ese fue un tramposo. Imagínate, él engañó, lo engañaron a él también. Entonces, después tuvo que trabajar 7 años más y al final pudo obtener la mujer que quería. Sin embargo, había tenido hijos con Lea. Así es. Al final fue que tuvo 2 hijos con las siervas. Con Raquel, pero también tuvo hijos con las siervas con de Silpa. Lea, también tuvo, o sea, eso es, no tenemos tiempo para decir cada hijo de cada quien, claro. Pero el caso que fue muy fructífero, y de ahí vinieron los 12 patriarcas. Y una muchachita también. Tuvo una niña. Entonces, Dina, sí. Esa parte, ¿verdad? Sí. Entonces, posteriormente, ya nosotros sabemos que de los hijos de Jacob, que de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Entonces, Jacob viene y engaña a su suegro. Otra cosa, también engañó a su suegro, porque él hizo del engaño como un modo de vida. Ese era su nombre. Jacob, lamentablemente no podemos entrar ahí, pero él tuvo algunos problemas con su suegro y hizo unas tretas ahí con unos animales, o sea que fue hasta casi un científico Jacob para poder obtener lo que él quería. Muchas personas hoy día, esperamos que no sea yo, ni Evelyn, ni el pastor Jonathan, ni ninguno de ustedes que nos están oyendo. Pero hay muchas personas que hacen del engaño un estilo de vida. Y se lo creen ellos mismos. En todas las áreas donde ellos se desenvuelven. Así es. Si son médicos, hay médicos falsos. Es un tema muy espinoso, Paulita. Compran títulos, si es en el área de la ingeniería, arquitectura, en el mercadeo. No en todos los países, hay países que eso no se puede ni decir. Los abogados que vienen siendo... se ríe. Evelyn, los abogados que vienen siendo como los número 1. Bueno. Entonces, hacen del engaño su modo de vida. De eso viven. Y eso le deja mucho, mucho dinero, independientemente que es dinero mal habido. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Nunca. Nosotros tenemos que tratar de ser honestos. Y más que eso, somos hijos de Dios, y los hijos de Dios no podemos practicar el pecado, la vieja vida. Nosotros andamos en luz y... ya el Señor habla de la verdad, hay que andar en la verdad. Jacob cometió esos errores. Entonces, mira, Evelyn, solamente en el capítulo 31, voy a leer un verso que habla de la palabra engaño. Sí. Jacob huye de Labán. Jacob se encontró con Labán huyendo de Saúl. Lo engañó, ahora huye de Labán. Corría que se acabó. Solamente voy a decir, en el capítulo 31, el verso 20 dice, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. O sea, eso es solamente para ver que la palabra engaño rodeaba la vida de Jacob. Sin embargo, después... ¿Tú sabes algo, Paula? Si él le dice que se va, no lo dejaba ir. Claro. Porque Labán era esclavizante. Pero lo engañó. Sí. Lo engañó, ¿tú entiendes? Era su... Entonces, ¿qué nosotros podemos decir? Quizá podamos decir al final que todas esas cosas que ocurrieron en la vida de Jacob era para finalmente cumplir con el propósito que Dios le había asignado. Pero él, al final, caminos torcidos por acá y por allá, y al final
llegó a donde él tenía que llegar, Claro que era sí. a cumplir el plan del Señor. Sin embargo, ¿hacia dónde vamos nosotros en esta tarde, Evelyn? Esas son todas las cosas que acontecieron y algunas que no vamos a decir porque no tenemos el tiempo. Pero, ¿cómo se trata del descuido espiritual y sus consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, ya nosotros sabemos que parte de las consecuencias que tuvo Jacob fue que él sufrió mucho Bastante. cuando no le dieron a Raquel la mujer que él amaba. Y muchas cosas vinieron a su vida, huyendo de Labán, pero Todo lo que él sembró lo cosechó. todo lo que él sembró lo cosechó. Ahora, ¿dónde nosotras dos queremos ir, queridos oyentes? Es cómo este núcleo familiar se rompió como consecuencia del descuido espiritual, primero de sus padres y después del mismo Jacob, que le prometieron una bendición. Sin embargo, se descuidó, trastornó las cosas, porque nosotras muchas veces hacemos las cosas contando con nuestra propia opinión, dejando de lado los consejos del Señor, las promesas del Señor, y queremos hacer las cosas como nosotros entendemos. Por eso siempre dice la Biblia que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Su opinión es muy válida en todos los campos del saber humano. ¿Qué es usted? ¿Un científico, un médico, un ingeniero, un mercadólogo, un locutor, un no sé qué otra profesión podemos, un científico de esos de los de la NASA, donde sea? Y usted puede tener en esos campos su propia opinión. Pero en el campo espiritual, donde Dios es el que manda, la opinión que vale es la del Señor. Y sabes que su opinión es justa. Exactamente. Es justa. Es Y lo no bueno. solamente eso, sino que Eso que es la perfecta, es la sabia. Perfecta, justa. Porque el plan de nosotros puede llegar a la excelencia, pero algo se le puede quitar o se le puede poner. ¿Qué te parece? Pero la de Dios es perfecta. Y cuando Claro. algo es perfecto, ni se le pone, Bien ni se le quita. maravilloso. Entonces, lo mejor es tratar de que la opinión, la conclusión, la dirección, que sería la palabra correcta de lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas, sea la que nosotros buscamos y sea la dirección del Señor. Recuerda que dice la palabra, fíate de Jehová y con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí, porque a veces nosotros pensamos que e estamos incluso bien, ¿no? si es como yo digo de los jueces, que yo no sé si lo he dicho aquí en este Te he programa, hablado, sí, has que yo dicho algo. nunca me gustaría ser juez. Sí, sí, recuerdo. Porque Dios le dice a los jueces, dioses de la tierra. Le llama dioses de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de salvar una vida o echarle en el infierno. Porque en los países donde hay pena de muerte, un juez te manda a matar o dice que no, que tú estás absuelto. Entonces, pensando yo, existe en el derecho la íntima convicción del juez. Íntima convicción Por del juez. Es ejemplo, interesante. cuando quizás no hay suficientes pruebas Ujú. para probar, valga la redundancia, de si la persona es inocente o culpable, hay lo que se llama la íntima convicción del juez, lo que él piensa. Y si esa íntima convicción está equivocada, Por eso dicen, todavía él queriendo hacer las cosas bien, puede equivocarse. por eso dicen que es mejor libertar al No, culpable en el derecho que dice... condenar al inocente, Exacto. dicen ellos. En el derecho siempre se dice eso, Porque que es condenar al mejor inocente, un culpable afuera que un que un inocente dentro, ay, sí. en la cárcel, ¿tú entiendes? Entonces, siempre es bueno tratar de que Dios sea el que dé la dirección, la Correcto. opinión Esa es la correcta, perfecta. porque esa es la perfecta. Claro. Entonces, vamos a ver, Irma. Están enemigos los hermanos. Está dividida la familia. Hay dos padres ya viejos porque
hay un padre que no solamente está muy anciano, sino muy enfermo. Tanto así que está ciego, no ve. Por eso no vio que era Jacob, sino que pudo ser engañado porque tenía ya discapacidad visual. Había perdido la vista. Tenemos 2 personas mayores solas. Como estamos hablando de la familia, ¿verdad? Que se desunió. Los hijos siempre al fin y al cabo se van. Pero no es lo mismo que tú crías unos hijos y se vayan bien. Se casó la niña o las niñas. Trajo los nietos. Se casaron los niños, trajeron los nietos. Viven en tal parte. A veces viven hasta lejos. No solamente en otros estados, sino en otros países. Pero se fueron. Pero no es lo mismo cuando una pareja de esposos se le van los hijos prácticamente a destiempo porque uno está huyendo de otro que lo quiere matar. Porque hubo un problema familiar que los padres no supieron manejar los asuntos. Mira, Paulita, eso es muy doloroso. Tú que trabajas en terapia familiar, tú tienes que tener muchos testimonios de parejas y de familia que tú dices, pero Dios mío, casos que te llegan, que tú entiendes que quizá los padres han sido los culpables del problema. Antes de lo de la terapia, esas cosas, muchos años atrás, yo conocí un señor que vendía frutas y él tenía 2 hijos y uno mató al otro. Ay, Padre de la Gloria. Y era un padre muy sensible. Dios de Israel. Y se sintió triste y confundido y adolorido porque un hijo le mató al otro. Y él estaba resentido con su hijo. Ahí hay 2 sentimientos. Sí. Pero al tiempo, él ya, cuando había pasado el tiempo, entonces extrañaba al hijo que había matado al otro. Es que era su hijo, como quiera, por eso es que hay 2 sentimientos Sí, ahí. y ese señor lo recuerdo de vez en cuando, y me recordó a David con Absalón y con el... Ese viene, que también fue un padre muy permisivo. Son casos difíciles. Ese caso es muy común, mayormente cuando hay división de herencia y que entre hermanos también se pelean. Muy triste, pero en los últimos tiempos por las herencias hay muchos casos de enemistades, cosas materiales. Crecen esos hermanitos y todo y después se van dividiendo por las cosas materiales. Evelyn, oye lo que te voy a decir. No hay cosa que divida más a una familia, a unos hermanos, nacidos del mismo padre y de la misma madre, que las herencias. E incluso no tienen ni siquiera que ser grandes cosas. A veces hasta por inmuebles, terrenos que cuestan poca cosa. Ahí yo no sé, hay un... Bueno, la Biblia como lo una dice, cosa como muy, la Biblia lo dice también. Muy especial, ese pedacito de las herencias. Mira que dice la palabra de Dios, que como cerrojos de alcázar, algo así. Así son como cerrojos de alcázar, son las disputas o los conflictos entre hermanos. O sea, ahí hay algo fuerte. Pero muy fuerte. Hasta por el afecto y el amor de los padres, ya ellos empiezan a tener diferencias. Sí, pero las herencias. Y empiezan a jalar, los celos empiezan a subir. Las herencias. Hay herencias que dividen, no hermanos, sino hasta padres con hijos. Eso es algo bien específico, sí. Yo en una ocasión escuché unos jóvenes con sus padres vivos. Sí. Repartiéndose la herencia. Con sus padres vivos. Sí, no, porque ahorita papá se muere y esto. Sí. Y yo me quedé pensando, yo dije, pero el papá está vivo. Claro. O sea, ¿por qué se están repartiendo la herencia? Lo mataron vivo. Sí, el papá todavía está vivo. Entonces, a veces la ambición lleva a eso, que los hijos muchas veces hasta deseen que los padres desaparezcan para quedarse con los niños. Mira, yo tengo un testimonio. Yo vi un paciente una vez, un señor que tenía mucho dinero, y tenía muchos hijos. Y el señor estaba enfermo del estómago, tenía una gastritis. ¿Por qué era la gastritis de ese señor? ¿Por qué él estaba enfermo? Porque él estaba muy triste, porque sus hijos estaban esperando que él falleciera para repartirse la herencia. Pena eso. Entonces, él me dijo, que él tenía no sé cómo llamar, un capataz. Él tenía una finca grande. Sí. Un señor... Como un mayordomo.
que había sido su amigo desde la juventud. Ay, sí. Y ahí él había procreado como 10 hijos, el capataz con él. Sí. Entonces, ¿tú sabes lo que él me dijo? Uh-huh. Que ese capataz, sus hijos lo habían sacado de la finca porque él se había enfermado, había estado ingresado y había regresado, pero que los hijos, agradeciéndole mucho a él, porque a todos él los había criado con la ayuda de su amo, de su jefe, porque él tenía todas las facilidades ahí, porque sus hijos ya no querían que su papá trabajara, porque ya su papá estaba muy mayor y había enfermado. Entonces, él deseaba ser como ese empleado de él, que sí, porque sus hijos lo querían. Claro y sin embargo, doctora, los míos lo que están es haciendo planes cuando yo me muera. Un contraste. Entonces, yo lo que quiero es morirme pronto. Qué pena. Ya, para dejar ya. Entonces, yo lo que le sugerí, que es lo que reparten vida, señor. Es lo que yo le sugiero a todos los padres. Haga sus cosas en vida y evite problemas. Usted tiene su esposa, y usted tiene 4 sillas, ¿verdad? Dele una silla en vida a cada uno de sus hijos. Mira tu silla y mira tu silla. Estas 2, bueno, esperen que nosotros nos muramos. Pero todavía no podían ser. Y escriban, escriban, hagan un testamento, porque hay muchas personas que dejan muchos problemas teniendo la facilidad de resolver. Un abogado notario. Muchos no les gustan hablar de la muerte, de esas cosas, tú sabes, y lo dejan hacia el tiempo. Sí, pero yo pienso, oye lo que yo pienso, así como el esposo conoce a la esposa para lo que da y viceversa, así los padres no deben cegarse y saber para lo que da cada hijo. Puede ser que una familia, una pareja de esposo tenga 4 hijos, pero siempre aparece uno que es ambicioso, o que los padres pudieran sospechar que ese o esa pudiera dar problemas a la hora de repartir herencia y hacer las cosas en vida. Sería lo mejor. Es lo mejor. Entonces, Evelyn, vamos a leer nosotros el capítulo 32. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob le tenía un terror a Esaú, porque Esaú había dicho que lo iba a matar. Claro, si no corre. Entonces, él se desapareció, pero pusieron un punto de encuentro. Y aquí vamos a comenzar a ver. Esto que tú estás diciendo pasó mucho tiempo después, porque ya él tenía hijos. Pero mucho tiempo los 12 hijos ya lo tenía. O sea, mucho pasaron tiempo. Años. Así es. Y increíble, Paula, que Isaac estaba vivo todavía. Yo estuve analizando ese tiempo, yo dije que Isaac estaba vivo. ¿Por qué tú crees que él estaba vivo? Porque los 2, más adelante tú dirás, que lo sepultaron después de ese encuentro. Esperando, Evelyn. Qué pena, esperando. Triste. Yo me imagino Rebeca, Isaac, caramba. Tú sabes que hay esperas, sobre todo de padres a hijos, que mantienen la persona viva. Sí, el espíritu está luchando por vivir. Para ver. Y Dios le concede eso. Amén. Vamos a ver. Capítulo 32. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he logrado y me he detenido hasta ahora.
y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino de la mano un presente para su hermano Esaú. Bien, ¿continúo? Ora. Amén. Ok. Vamos a dar gracias a Dios por estas hermosas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Tu gloria y tu honra, Señor, permanecen para siempre. Gracias porque tú quieres que aprendamos algo bueno de esta lectura y los que nos están escuchando. Bendíceles a cada uno con una bendición especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tenemos aquí? Un preludio. Una escena hermosa. Del encuentro de estos 2 hermanos. Después de años. Después de años. Enemistad, ¿Qué hizo Jacob? Bajó la guardia. Se humilló. Claro. Y le mandó a decir a su hermano, ofreciéndole todos los presentes. ¿Tú te acuerdas de la reina Sabá? Claro. Cuando fue Salomón. a ver a Salomón. Uh-huh. Eso era una costumbre. Una caravana. Sí, una caravana. De todo. Eso hizo también Naamán cuando fue a ver al rey, porque él no fue a ver pero después se le ofreció a Eliseo presentes y eso. Era la usanza en aquella época. Entonces, él le mandó a decir que tenía vacas, que tenía cabras, que tenía ovejas, pero como que él no vio una receptividad en los siervos de él. Y cogió tanto miedo que dividió el campamento. Se asustó mucho. Sus y niños, ahí se humilló delante del Señor. Dios de mi padre, de Abraham, de mi padre Isaac, Jehová, tú que me dijiste que viniera, que me ibas a hacer bien, mira ahora, extiende tu misericordia. Y le dice que porque temo de la mano de Esaú. ¿Por qué? Porque Saúl se había dado un guerrero. Acuérdate que Saúl era de la selva, cazador, y él sabía, porque él se lo dijo, no te preocupes, que te voy a matar. Eso es grande. Oye, esos hermanos, eso a mí me da una pena de esa situación. ¿Por qué? Porque tú la ves también, como tú dijiste, que se ven hermanos, que uno atenta contra la vida del otro. Entonces, él le mandó varios mensajes. Entonces, ¿qué pasa, Evelyn, con estos 2 hermanos? Ay, que yo voy a decir una cosa que no debo decir porque vamos a llover sobre mojado. Que las cosas no debieron ocurrir así. Y te quería decir también que da mucha pena que la madre fuera la autora de esto, porque su hijo sufrió. Había una promesa. Como las películas o los programas, idea y producción. Mira, Dios iba a llevar su propósito, así es, Dios iba a consumar su propósito en su tiempo. No había necesidad de ayuda humana. Claro. Rebeca se adelantó al tiempo de Dios y quiso humanamente intervenir. Y esto fue lo que pasó aquí. Porque, oye, Dios le dio la clave a Rebeca. Porque
ella dijo, pero estos dos se están matando en mi vientre. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué le dijo el Señor? Que el menor, el mayor iba a servir al menor. Y que dijo, tú tienes 2 naciones en tu vientre. Y el mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué tenía que hacer ella? Esperar y llevar eso como Dios lo llevara. Porque pero se adelantó al plan. No, ella utilizó medios pecaminosos. Entonces, cuando tú utilizas medios pecaminosos como para darle una ayudadita a Dios, para que acelerar el propósito de Dios, el proceso, entonces tú cosechas las consecuencias. Pero eso lo hizo su suegra, Jonathan, también. ¿Verdad? Sí. Sara lo hizo, se adelantó al propósito de Dios con Isaac, con Ismael. Exacto. Sí, le dio su siervo a Abraham, cometió ese error. Se adelantó al tiempo. Son errores humanos. Y le fue muy mal. Sí. Entonces, pues estaba celosa ella. Y la otra se quería entonces la señora, porque ahí hubo problemas de parte y parte. Pero yo creo también que con relación a Jacob parece que conocía muy bien que Esaú era capaz de matarlo y mucho más. Pero usted no oye lo que dijo, yo le temo. Líbrame de la mano de mi hermano ahora, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso que me hiera la madre con los hijos. O sea, vaya y me mate la mujer y a todos los hijos que tengo. Se acaba todo aquí. ¿Entiendes? O sea que Saúl no era fácil. Y estaba lleno de rencor y de odio. Tenía mucho odio contra su hermano. Bueno, un momento difícil. Y él tuvo que clamar a Dios y recordarle la promesa. Recordarle a Dios. Recuerda que hay una promesa que yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Él confiaba en esa promesa. Ahora él está hablando con Dios. Y el oro. Él clamó. Entonces, ¿qué hizo él? Quiso como congraciarse con él y como sobornarlo, porque mira como dice aquí el 20. Eso es a los soldados de él, a los mensajeros. Y diréis también a Esaú, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás seré acepto. ¿Entiendes? Bueno, él quiso lo quiere suavizar, como quien dice, déjame verle tantas cosas. Suavizarlo. ¿Por qué él hacía eso? Porque él entendió que él había fallado. Sí. Él entendió que su hermano podía tener razón, entre comillas. Nunca es razón para que él matara a nadie. Pero él entendió que había una justificación de su odio hacia él. Porque había un pecado. Lo engañó. Claro. Y él quiso de alguna manera como ganar el corazón de su hermano. Sí. Como conquistar su corazón. Eso piensa. Que aplacara un poco su ira con todos esos presentes. Exactamente. Entonces, hay algo que no puede quedarse, que lo vamos antes de entrar a la reconciliación de los hermanos, que no puede quedarse porque es parte de la promesa de Dios, porque Jacob, como él estaba, no podía tener las bendiciones que Dios le había prometido. O sea, él tenía que cambiar su modo de engañadera y de su carácter. O sea, él tenía que tener primero procesar un encuentro con Dios. Entonces, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Ese es uno de los capítulos más importantes. Él se durmió, cansado de esperar, de mandarle, enviarle mensajes a Esaú, se acostó y tuvo un sueño. Entonces sabemos que luchó por su bendición con el ángel de Jehová, que no era más que el mismo Jesucristo, y yo me imagino que quedó cojo para siempre, pero obtuvo su bendición. ¿Qué tú crees de esa pelea que él tuvo con el ángel? Que el ángel luchó por zafarse y él no lo dejó ir hasta que el ángel tuvo que decirle, ok, te voy a dar la bendición que tú quieres. Bueno, yo pienso que él quería, esto era una bendición espiritual,
Pero él la peleó de una manera... Eso era parte de las promesas. Pero la peleó físicamente, porque cuando él quedó cojo del muslo fue verdaderamente literal. O sea, él valoró la parte espiritual y le dijo al ángel, no te dejo, si no me bendices, o sea, tú no te vas y... No te dejaré si no me antes que llegue el alba, que llegara el amanecer y que se viera, había que resolver esa situación. Exactamente. Entonces él le dijo, tengo que ir, va a rayar el alba. No te dejo, bendíceme. Y eso es una persistencia. Cuando uno le pide a Dios una bendición espiritual, uno tiene que ser constante en esa petición delante de Dios. Pero también pagar el precio. Exactamente. Fidelidad. Exacto. Porque Dios no le va a conceder a una persona que no tenga la entrega. Oye lo que yo pienso. Hay muchas personas que piensan que Dios es desinteresado, pero Dios no es tan desinteresado. ¿Por qué? Porque Dios te da. Pero por el bien nuestro. Pero Él le gusta que tú le des. Por eso es, ¿cuál es aquí decimos como la trampa más grande que tiene el hombre con relación a Dios? ¿Cómo que tú vas a alcanzar el reino de los cielos? Hay que siendo fiel, luchar, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Siempre y tú sabes lo difícil que es ser fiel. Si mucha gente no le es fiel a la persona que duerme a su lado, mucho menos a Dios que no lo está mirando. ¿Tú sabes entonces, algo? Sí, yo te doy y la salvación te fue gratis, pero sé fiel. Bueno, mira, Evelyn, yo voy a tratar de ser fiel por una temporada. En la temporada que más me conviene ser fiel en el invierno, porque voy a la iglesia todo el tiempo o me quedo en mi casa porque hace frío. Pero en el verano, que hay muchas cosas que yo puedo salir, suponiendo que vivamos en un sitio frío, vamos a decir. Porque la misma Biblia dice que ojalá que su venida, la venida de Cristo, no sea en el invierno. Entonces, yo puedo ser fiel por una temporada. Pero la Biblia dice que desde que tú te conviertes, tienes que ser fiel hasta la muerte. Y que el que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Entonces, ¿esas dos cosas son fáciles? No, pues Dios también te da, dame. E incluso, muchas veces, muchas personas están esperando para venir a los pies de Cristo. Ay, si Dios me diera tal cosa, yo viniera a los pies de Cristo. Y van y siguen, y Dios pensando, si tú vienes a mis pies, yo te doy eso que tú me estás pidiendo. Tú sabes entonces es al revés. Dios muchas veces espera que seas tú la que des primero y después te da tu bendición. Que Dios no necesita nada de nosotros. Claro que no. Pero todo lo que Él nos pide que dejemos o que le demos a Él es para nuestro bien, es por nuestro bien. Amén. Porque Dios lo que quiere es que nosotros estemos con Él y alcancemos esa salvación que Él nos ofrece. Dios no necesita de nosotros nada, pero cuando Él nos pide algo, dice la palabra de Dios, hijo mío, dame tu corazón. Y es lo más difícil de entregar, el corazón. Cuando tú das el corazón, se lo entrega a Dios, tú le estás entregando todo tu tesoro, todo lo más importante que tienes. Dios no necesita al ser humano, pero Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, renunciemos a todas esas cosas que a él no le agradan y que no son justas, sino que le entreguemos a Él, porque Dios es un Dios santo. Amén. Y tenemos que pasar, nosotros como seres humanos, todos necesitamos pasar proceso. Amén. Para poder, y pasar como el oro por el crisol, el fuego. Por el fuego, a realmente. Veces puro. Así es. Mira, Evelyn, entonces aquí es que Dios transforma a Jacob. Aquí es que Dios transforma a Jacob para ya dejar de ser el engañador. Y le dice, lo mismo que tú estabas diciendo, y le dice el Señor, dice, y viendo el varón que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Eso es la articulación coxo-femoral. Uh-huh. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Entonces Jacob le dijo, declárame tu nombre, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Inmediatamente pasó eso. Ya Jacob dejó, es como si el viejo hombre hubiese salido de él y ya ese es el Jacob que Dios iba a preparar para lo que nosotros sabemos que pasó después con Jacob. Entonces, ya un nuevo hombre, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Él tuvo un encuentro, como tú dijiste, cuerpo a cuerpo con Dios, con el ángel de Jehová. Entonces, tuvo que cambiar. Entonces, por eso es que nosotros decimos que nosotros, no es verdad que si nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, podemos seguir siendo lo mismo que eran. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces las cosas viejas han pasado, y todas son hechas nuevas. No bebo más, me endrogaba, no me endrogo más, hablaba mentiras, ya no hablo más mentiras, como dice el hermano Pablo. Todas las cosas tienen que ser nuevas. Esta es otra persona ya, su carácter es cambiado. Te arrepentiste y te convertiste. Ahí hay una conversión, él tuvo que pelearla. Por eso es que cuando una persona no es creyente y Dios se está tratando con esa persona para que venga al Señor Jesucristo, se le dificultan las cosas. Tiene que luchar. El enemigo no quiere. El enemigo no quiere. No, porque empieza a pensar, ¿y mis amigos? ¿Y mi familia qué va a decir? ¿Y cómo me voy a adaptar a eso? Y empieza una batalla. Pero quiero ser salvo, quiero estar al lado de Jesús, quiero esa paz que Él da. Es una batalla interior. Entonces Jacob peleó por su bendición y le dijo al ángel, oye, él le dijo, si no me bendices, no te va. Amén. Lo tenía ahí asido para que no se fuera. Hay que luchar por las bendiciones. Hay que luchar. Entonces, Evelyn, si tú quieres, comienza a leer el capítulo 33, que ya vamos finalizando. Bien. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob los ojos, miró, y he aquí, venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. El verso 2 dice, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre el cuello y le besó y lloraron. Ay, caramba, me da pena. Hermoso encuentro, muy ¿qué motivo? Conmovedor. Sí. El 5 dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Caray. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo... ¿Sabes qué? Antes de continuar, yo puedo ver ahí también la respuesta de Dios a la oración. Claro, de una vez. ¿Sí? Tú no ves que desde que él cambió y él oró, el Señor de una vez le dijo, si Esaú venía con otras intenciones, Dios la cambió. Claro. Ahí tú te das cuenta que cuando nosotros oramos, claro, pastor, suceden cosas maravillosas. O sea, Dios puede transformar un corazón duro con pensamientos en contra. Él lo puede enternecer. Y mira cómo es un milagro. Sí. Mira cómo se inclinó 7 veces. Sí. El número 7, número de la perfección. Sí. Se humilló. Porque Saúl podía decir, lo tengo en las manos. Y tú no ves que él siempre le llamaba su Señor. Sí, le dio un respeto. Le dio un respeto. Y se supone que él era Señor de Saúl. Pero sin embargo, él le mandó a decir con los mensajeros su Señor. Se humilló. Y ahora le dijo a mi Señor. Esos son los niños que Dios le ha dado a su Señor. O sea, él se humilló. Sí. Muy lindo encuentro. Entonces sigue diciendo el verso 9. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo.
Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. ¡Wow! Pues que con tanto favor me has recibido. ¿Por qué? Porque él sabía que él no se merecía un recibimiento bueno de parte de su hermano por lo que le había hecho. Le había hecho algo muy grande, pero Dios cambió las cosas en medio de la humillación. Que no solamente David se puede decir que quizás se humillaba, él se humilló. También. Se humilló hasta lo sumo. Claro que sí. Continúo, Paula. El claro. verso 11 dice así, el verso 11, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió a Saúl aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Parán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de las manos de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Oret Israel. Eso quiere decir el Dios de Israel. ¿Qué puedes decir? Agradecido, adoró a Dios allí. Sabes que Jacob fue muy buen padre. ¿Viste cómo protegió? Lo primero que él tenía miedo de que le mataran a la esposa, a las esposas, a sus concubinas y a sus hijos. Protegió a sus hijos. Cuando llegaron, él se puso delante de todos, por si había querido que lo hirieran a él. También cuando Esaú le dijo, e incluso de los animales, tenía misericordia. Claro, ay, no me puedo ir contigo, porque las ovejas se me pueden morir en el camino, y los niños que son pequeños. Un buen pastor. Fue también. un buen pastor, fue un buen padre. Sí. O sea que ya, desde que él se paró de ahí cojeando, ya él no era Jacob, era Israel. Entonces, ya él estaba preparado a partir de ese día para comenzar a recibir todas las cosas. Tú no ves cómo él sufrió tanto cuando se desapareció José, que ese es otro tema en la vida de Jacob. Otro tema, porque él fue muy sufrido. Muy sufrido. Cometió sus errores, sufrió por sus errores, pero el plan de Dios como quiera se llevó a cabo en su vida. Porque hablar de Jacob es hablar de Israel, el pueblo de Israel ahora mismo. Ahí están esos 12 patriarcas, el pueblo de Israel, y cuán bendecido es ese pueblo actualmente. Siempre lo ha sido. Muy sufrido, pero... Sufrió mucho cuando le violaron su hija, Dina. Sí, otro tema fue ese. Otro tema. Muy triste también. Y así, la vida de Jacob es un ejemplo. La reconciliación de Jacob y Esaú, otro ejemplo. Los hermanos, a Dios le agrada la reconciliación. A Dios le agrada que los hermanos se lleven bien, eso es de Dios. Raquel, su esposa amada, su mujer amada, no envejeció con él porque Raquel murió y él se quedó solo. Así o sea, es. que él sufrió mucho también. Sin embargo, bueno, eso es un tema largo. Lea siguió viviendo y cuando Raquel murió fue sepultada en Efrata, pero Lea fue sepultada con los patriarcas y con él. Es un tema más adelante, tú sabes. Sí. Los propósitos de Dios se llevan a cabo y fueron bendiciones. O sea, las madres de estos hijos fueron las madres de los patriarcas.
Y con cada uno de ellos Dios tuvo su propósito. Porque hablar de las 12 tribus con los 12 hijos de Jacob, cada uno tiene su historia. Incluso hasta el libro de Apocalipsis, ahí se habla de esa historia, de esos hijos de Jacob. Dios es maravilloso, Paula. Amén. Entonces, Evelyn, ¿qué podemos decir de esta historia? No nos podemos descuidar. El descuido espiritual hay que estar alerta. Un llamado a los padres que no hagan acepción con los hijos, que no tengan preferencia con los hijos, y que si hay un hijo muy problemático, que generalmente las madres se inclinan hacia ellos porque los otros hermanos no lo quieren, disimule. El niño que es enfermito, que usted lo quiere mucho, también disimule. Pero con los niños enfermitos casi nunca pasa eso, porque todos se inclinan hacia ese niño, o sea, esa niña, cuando tienen alguna discapacidad. Esos casi nunca son objeto de, sino los que están activos, los que están sanos, nunca le dé a demostrar a sus hijos que usted tiene preferencia por uno, porque eso crea celos y puede llegar hasta muerte. Como en este caso, que Dios tuvo misericordia y el plan de Dios nunca fue que las cosas llegaran a los extremos. No descuidarse espiritualmente, el descuido trae muchos problemas. Claro, trae consecuencias. Trae sus consecuencias. Y Dios nos ayuda cuando nosotros cometemos errores, nos pasa la mano, a través de su Espíritu Santo enjuga nuestras lágrimas, pero las consecuencias llegan. Por eso Moisés fue amigo de Dios, que vio a Dios, cara a cara. Sin embargo, no le perdonó cuando golpeó la piedra en vez de hablarle. No perdonó a David. El hombre conforme a su corazón lo ayudó, lo perdonó, pero las consecuencias le llegaron. Tuvo que enfrentar. Tuvo que enfrentar las consecuencias. Y así nosotros vamos siguiendo muchos personajes y nosotros nos damos cuenta que aunque Dios los amó, cuando fallaron, entonces, si eso pasó con nosotros, y la mayor, que no fue una consecuencia de su pecado, ni de haber cometido ningún error, pero el mismo Jesucristo pagó las consecuencias del pecado de la humanidad, cuando en la cruz del Calvario, Dios, en un momento dado, le dio la espalda, porque como Dios no puede tener ningún contacto con el pecado, en el mismo momento en que Jesucristo estaba cargando con el pecado de la humanidad, también dejó a su Hijo. Por eso su Hijo le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? O sea, si Dios hizo eso con su Hijo, también nosotros sabemos que es verdad que después Él nos va a pasar la mano, pero las consecuencias van a llegar. Es que esa es una ley que Dios, es decir, que es mejor no descuidarse. Así es, Dios, la Biblia dice. Dios no tiene vaca sagrada a nadie, ni hijo favorito. A nadie. No. Solamente Cristo, que Él dice ahí, mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso se Eso también se dará. Sí, porque tú sabes que hay personas que siembran mangos y quieren recoger aguacates, cosechar aguacates. O sea, que hay gentes que siembran mal y quieren recoger bien. No, es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembraste, eso vas a cegar. Así es. Vas a recoger lo que sembraste. Entonces, el llamado es a uno no descuidarse, descuidarse. Y si entiende que se está descuidando, devolverse. Correcto. Porque todo el mundo sabe cuando comienza a descuidarse. Claro que sí. Porque el descarrilamiento y las consecuencias así no vienen de la noche a la mañana. Eso es a veces viene de una manera sutil y también inconsciente. Por eso es que la palabra de Dios dice: velad
y orar. Orar para que no entremos en tentación. Así es, ponernos en las manos de Dios. Vamos ¿Llamado? a hacer el llamado, Amén, Paula, amén. porque Dios sabe cuántas personas hay ahora mismo escuchando este programa que quieren un encuentro con Dios, con Jesucristo, que quieren un cambio en su vida, que quieren la paz de Dios y la salvación de sus almas. Y toda aquella persona que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador, ese es el mejor momento. Y les invitamos a repetir esta oración para tener una nueva vida. Repita conmigo la siguiente oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vengo a ti. Me entrego y te pido, Señor, que perdones mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Salva mi alma. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos a leer la palabra de Dios todos los días. Si no tienes una Biblia en tu celular, móvil o en tu computadora, puedes empezar a leer la palabra de Dios en tanto que puedas comprar una. Te invitamos a que ores y hables con Dios diariamente y que visites una iglesia donde se predique su palabra. Que el Señor te bendiga. Amén. Bueno, Evelyn, me encantó. Como que se me hizo un nudito en la garganta cuando Esaú abrazó a su hermano. ¿Te gustó esa parte? Sí, muy porque linda. ahí hubo una sola palabra. Hubo perdón y reconciliación. Lo que Dios quiere. El perdón conviene a las dos personas, vamos a suponer que sean las dos personas que estén, o el grupo que sea, porque el que perdona se quita una carga, y el que es perdonado también. Hay liberación. Entonces, el perdón es muy importante, y realmente el perdón unió a estos dos hermanos. Ya, me imagino que después de ahí, la Biblia no lo dice, pero yo creo que ya quizás todos estos son sobrinos míos, y eran hermanos. Así es. Y me gustó mucho. Dios transformó en un momento, sí, amén, a Esaú. Así es que también exhortamos a todas las personas que tienen problemas familiares, todos esos hermanos que son hijos de un mismo padre, una misma madre, que quizás esta historia le llega a su corazón, y perdonen a sus hermanos. Se perdonen unos a los otros, como dice la Biblia, perdonándonos unos a los otros y sabiendo que todos tenemos defectos. Así es. Bueno, pues nos despedimos, Evelyn, hasta otro programa. Claro, vamos a ver sí. qué personaje traemos para el próximo jueves. Es una sorpresa, mejor, dejémoslos ahí. Es una sorpresa, en expectativa. claro, y ya ustedes saben, estamos hablando de el descuido espiritual y sus consecuencias. Y nada, hemos transmitido ¿desde dónde? Desde la República Dominicana. Sí, desde Santo Radio Domingo. Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Estamos contigo las 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esta es Radio Alma Cristiana, desde Santo Domingo, República Dominicana para el mundo.